Hay una conexión muy grande que no puede ser menospreciada entre la teva de Moshe Rabbeinu, de Moshe, del niño de Eliel de Moshe, y la teva de Noah o Noé. Cuando la Torá menciona que la madre de Moshe preparó una canasta y la calafeteó para que no entrara agua, yo me imagino una canasta tejida de yunque, que había mucho en este lugar, en la orilla del río Nilo, y tejió esa canasta, puso en sus paredes brea, calafeteó con brea y puso sobre el río la misma palabra que la Torá usa para esta canasta, usa para el arca, que es la palabra teva, que es traducido como un arca. Es decir, que el arca, si fuéramos a decir así, de Moshe era bien pequeñita y el arca de Noah muy grande, pero es con la misma palabra. Desde luego no era la misma cosa, porque una era tejida, quizás con yunque era una. Fue entendido por los traductores como una canasta, pero la otra fue hecha de madera de Ofer, es decir, con un otro tipo de material. Pero igual fue calafeteado con brea para que no hundiera, para que no penetrara el agua. Y si usted se imagina un año metido dentro de esta teva, pues si no entrara agua, pues tenía que haber sido muy bien calafeteado. Entonces, teva de Moshe y la teva de Noah, la una y la otra traía redención, y la una y la otra flotaron sobre el agua, y la una y la otra fue calafeteada. Y kafar es el nombre de la palabra, es la raíz de la palabra que describe la acción de impermeabilizar la canasta y que describe la acción de impermeabilizar el arca de Noé, y es la palabra raíz de Kippur, de Yom Kippur, que habla del día de la expiación. Entonces hay una conexión fuerte ahí de redención, de perdón, de misericordia, de salvación, de expiación. Bueno, todo en esta cosa. Otra conexión interesante en nuestra parashá es que en nuestra parashá se construyen dos cosas. La una es un gran arca, y la otra es una gran torre. La una, un método de redención del Eterno. La otra, un intento de llegar al Eterno por otras vías. El hombre siempre ha intentado otras vías para llegar al Eterno. Una vía que Hashem no ha apuntado como segura. Por ejemplo, cuando el hombre pecó, el hombre no se arrepintió enseguida. El hombre no buscó a Hashem en Teshuvah. El hombre fue y se cosió adelantales de hojas de higuera. Pero esto no abastecía. Bueno, no abastecía ni ante nuestros ojos y menos ante los ojos del Eterno. Entonces Hashem le atrajo a la primera pareja y sacrificó, hizo el primer sacrificio para vestirlo de una manera perfecta a través de un sacrificio. El hombre siempre está
tratando de buscar otros caminos. Otra cosa antes de ingresar en los textos de nuestra parashá que yo quiero que usted asocie es que pasaron solamente 10 generaciones entre Adán y Noah. Y en 10 generaciones, otras 10 generaciones fue entre Noah, después del diluvio, hasta Abraham. Otras 10 generaciones. Y en solamente 10 generaciones, el ser humano ya había dañado completamente el mundo que Hashem había creado y ya le hizo ameritar un Tevilat Mai, un reinicio. Y imagínese usted, Hashem inició a poblar este mundo con Adán y Havá y después tuvo que empezar todo de nuevo con Noah. Y pasáronse 10 generaciones de Noah hasta Abraham. ¿Y qué había sucedido? Que imperaba una idolatría tan grande en tiempos de Abraham que Hashem encontró en solo un hombre, Abraham, un hombre sensato y no quiero enfocarme en Abraham, eso será una parashat más adelante, pero igual que solo en el primer día, el primer Shabbat del mundo, ahí estaba Adán limpio. Después de 10 generaciones encontró un solo hombre puro, Noah, y después de otras 10 generaciones solo un hombre sensato con el que Hashem encontró potencial para crear una nación, para servir de modelo para las demás naciones o luz para las demás naciones. 10 generaciones en apenas 146 versículos que contiene Parashat Bereshit, y describe acontecimientos de más de 1550 años. Es decir, que es imposible estudiar todos los acontecimientos en detalle de 1550 años en una sola semana. No necesitaba una universidad y algunos años para estudiar. Entonces, hoy también, y lo veo así, igual de amplio y de temas para estudiar la Parashat Noah, tantas lecciones para nosotros y especialmente para nosotros que consideramos que Torah es instrucción. La Torah de Hashem son las instrucciones que Él tiene para darnos para vivir una vida abundante. Entonces, hay muchas instrucciones, muchas mismas instrucciones dentro de esta Parashat Noah, que nosotros pues no vamos a poder tocar todas ellas. Sin embargo, podemos notar 4 cosas que distinguieron la vida de Noah, y fue que él halló Hem Beinaim Shel Elohim. Él halló gracia ante los ojos de Elohim. Y también porque él fue llamado justo en todas sus generaciones. Otra cosa es que también se nos dice en Parashat Noah que Noah era perfecto en su tiempo y que caminó con Elohim. Es decir, Noah caminó con Elohim. Estas cosas hicieron destacar la vida de Noah. Pero quiero dar un pequeño aporte aquí de un libro, el Zohar dice una cosa negativa
de Noah, y yo quiero que ustedes sepan eso, no para tener mal a Noah, Hashem lo encontró justo y perfecto en sus generaciones, pero hubo algo, siempre se encuentra algo. Es decir, que si basculamos la vida del más justo aquí, siempre vamos a encontrar alguna cosita que no está bien. Y eso es muy natural, pues porque nosotros vivimos en el cuerpo de esta carne, no hemos sido glorificados, lo corruptible no se convirtió en incorruptible, lo mortal en inmortal, pues estamos en la misma condición, sino peor que la de Rab Shaul, que decía: lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero esto hago, ¿no? Entonces, pues no es extraño que en la vida de un justo Noah encontrar algunas cosas. En el Zohar dice, que no es un libro canónico, en el Zohar dice que Noah, él se aisló de la gente. Él se aisló de la gente. Como que dice así: la gente quiere vivir mal, pues que viva, yo no vivo con ellos, y se aisló y procuró vivir separado de ellos. Esto habla mucho de esto en el libro del Zohar acerca, y esta fue la diferencia entre Noah y Abraham, que Abraham siempre estuvo preocupado con los demás, ¿no? Sus pastores fueron circuncidados y hicieron parte de la familia, ¿no? Su sobrino, que no fue ni llamado, él se metió en una guerra para traer su sobrino. Y si ellos, cuando estas personas que nada tenía que ver con la promesa, el llamamiento de Abraham, la distinción de Abraham, estas personas, algunas se aprovecharon y cambiaron sus vidas, otras no. No vimos mucho cambio en la vida del sobrino de Abraham, pero vimos que todos los pastores que no eran hijos ni familia, simplemente servidumbre de Abraham, ellos entraron en el pacto. Eso prueba que el pacto de la circuncisión que fue dado a Abraham no era solamente generacional, genético, no era de que solo la descendencia física de Abraham. Ellos entraron en el plan de redención, de hacer una nación, y fueron añadidos al proyecto de redención de Hashem en la construcción de un pueblo sin haber sido genéticamente hijos de Abraham. Entonces Abraham se preocupó con su entorno, pero en el Zohar dice que Noah no se mezcló, mantuvo la diferencia, mantuvo la distancia. Ahora, mucha gente se ha preocupado en saber cómo fue realmente el diluvio, y yo quiero aportar aquí un poco de idea de cómo fue el diluvio. Estuve enviando para algunos contactos que tengo una conclusión científica. Voy a tratar de explicarle cómo es. Voy a aprovechar esta imagen que tengo aquí del cótel, y vamos a suponer que eso fuera la corteza de la Tierra. Si el globo estuviera aquí, lo hubiéramos cortado en el medio. Entonces, que aquí están las vegetaciones, aquí está la Tierra sobre la cual nosotros estamos parados, y aquí están una franja de agua. Lo que Hashem hizo cuando envió el diluvio tiene que ver con el hecho de la creación, porque en la creación habla de aguas que estaban por encima y aguas que estaban por debajo de la tierra. Entonces Hashem lo que hizo fue provocar una hinchazón en el globo terráqueo, de manera como cuando usted tiene un globo de plástico que usted sopla y él se va agrandando así, que los científicos hasta ahora no saben si fue algunas explosiones en el núcleo de la Tierra o algún otro fenómeno, pero lo cierto es que esta corteza de tierra
y desde luego había otra más abajo y hasta llegar al núcleo del planeta. Esa corteza estaba descansando encima de un túnel de agua. En Israel tuve la oportunidad de visitar con mis hijos, con Esther y con Yehoshua, túneles enormes, donde se puede caminar tranquilamente cantidad de gente ahí por debajo, con luces, y se baja una escalera y se va bien hondo. Y allá como que estamos bajando un cubo. Va a llegar un punto que le van a tener asesores para esto, para llevar a la gente al piso lo más profundo, ¿no? Donde están estos vacíos. Y allá adentro hay túneles donde todavía corre aguas. No mucho, pero algo. Entonces se tiene que hacer un andamio para que uno pueda caminar sobre ese andamio para no mojarse. Y lo que Hashem hizo fue que esto se rajara y esta agua aquí bajo, imagínense que toda esa tierra pesando encima de esa cantidad de agua, y una rajadura comienza a esa tierra a empujar, a ejercer presión sobre esta agua, y esta agua comienza a escaparse por esta rajadura y sale de aquí, como cuando usted vea en esos lagos que hay aquí, con un chorro así, tirando agua, solo que ese tirar de agua es con bomba, ¿no? Acá fue por la bomba, era la presión de esta tierra sobre esta agua, y esta agua comenzó a salir de aquí y tirarse para arriba, y esta cantidad de tierra eran más de 15 kilómetros de tierra. Entonces eso pesa terriblemente sobre esta cantidad de agua, de manera que esta agua es tirada hacia arriba y puede alcanzar hasta 2.000-3.000 metros de altura ese chorro, lo cual significa que puede llegar a las nubes este chorro de agua. Y estas aguas se mezclan con las que están arriba y tienen que caer. Y cae sobre la tierra. Desde luego, cuando estas aguas comienzan a correr por estas rajaduras, ellas van llevando lodo y tierra y cuando caen todo eso encima de la superficie. Y con esta agua se aumentó la cantidad de agua sobre los mares. Otro fenómeno grande es que la Tierra era un solo gran continente. Entonces, eso descubrieron los científicos después de mucho estudio. Entonces, esa rajadura fue aumentando y separando este gran continente en otros continentes. Por eso tenemos continente europeo, el Norteamérica, Sudamérica, África, todas esas cosas. Porque el globo creció, se inflamó y tiró agua para arriba. Es decir que el diluvio fue provocado por aguas que venían de arriba y aguas que fluían de abajo. Y separó el mundo en continentes. Ahora, la presión esa fue tan grande que hizo que esa parte que no rajó subiera y formara las grandes montañas que existen hoy día. Y entre los continentes, por ejemplo, entre el continente americano y el continente europeo, hay cordilleras enormes, paralelas con las cordilleras que hay en el continente americano y el continente europeo. Es decir, acá en América hay una cordillera, acá en Europa otra cordillera, y en el medio del mar hay otra cordillera, solo que nosotros no vemos porque ella no llega por encima del mar. Pero desde satélites ellos se dan cuenta de todo eso. Es decir que la inundación del mundo entero no es un cuento, es un hecho probado científicamente.
Bueno, dejando un poco dejando ese detalle científico, dice la Escritura que Noah, que tiene que ver con descanso y reposo, es decir, que cuando Noah nació y le pusieron ese nombre, todo esto ya estaba bajo el control del Eterno. Y el nombre que se le dio fue un nombre profético, que quiere decir reposo y descanso. Y fue exactamente lo que le ocurrió a Noah. Él encontró reposo y descanso en Hashem, en el arca. Y dice que Noah andaba con Dios. Hay dos verbos en hebreo para expresar el acto de caminar, de andar. Uno es lalejet, andar, y otro es leit halech, que es andarse, hacerse andar. Y en la Escritura dice que Noah it halel, halech im Elohim. It halech en Elohim quiere decir que él no simplemente caminó con Dios, como que si Dios estuviera, como Elohim estuviera caminando, y él se puso a caminar a un lado como Yeshua y aquellos dos discípulos de Emaús. No. Aquí quiere decir que él se esforzó para imponerse la acción de caminar con Hashem, con Elohim. Con Elohim. No dice con Hashem, dice con Elohim. Sabemos que Elohim no es el nombre de Dios, sino que es un atributo de Dios y un atributo de justicia. Es decir, que él se impuso, se esforzó, puso de su parte para caminar en justicia como con Elohim. Toda la tierra se había corrompido, pero él decidió marcar la diferencia. La utilización de Moshe del verbo leit halech, que es así como les dije, nos trae un entendimiento de que no simplemente andó con Dios. En español, cuando nosotros leemos la traducción de este versículo, sí anduvo con Dios. ¿Cómo yo puedo andar con usted? No fue exactamente esto. Tampoco anduvo con Hashem, con el Santo bendito sea. Él andó sí con Dios, con Hashem, pero la Escritura cuando dice que andó con Dios está queriendo decir que él andó justa y piadosamente con Elohim por su propia voluntad e iniciativa y queriendo hacer y esforzándose para hacer. ¿Qué mensaje nos trae esto? Nosotros vivimos en un mundo corrompido, en una sociedad donde hay mucha gente justa, pero hay mucha corrupción y a veces no sabemos dónde, quién es quién. Y lo cierto es que cuando se prende la tele, cuando se prende el computador, cuando se abre los periódicos, cuando se ve las noticias, nosotros pensamos, ¿qué mundo es ese en el que estoy viviendo? ¿Qué diferencia tiene de Sodoma y Gomorra? ¿Qué diferencia tiene del mundo en el que vivió Noah? Parece no haber ninguna diferencia. Y lo cierto es que no hay mucha diferencia. Hoy día podríamos decir que hay más corrupción que en tiempos de Sodoma. ¿Y por qué entonces no destruye Hashem? Porque hay justos suficiente. Acuérdese que Sodoma y Gomorra no serían destruidas si solamente hubiera 10 justos. Entonces, este planeta o esta ciudad o esta nación o las naciones de donde nosotros hemos venido, que están yendo por el mismo camino,
no son destruidas porque todavía hay justos. Hay más de 10. Hay un buen minyan, suficiente minyan para que Hashem guarde por amor de los suyos, permita que estas naciones, estas culturas, estas conductas continúen por ahí. Pero todo tiene su fin y va a acabar. Ahora nosotros, ¿cómo nosotros podemos andar con Elohim en medio de una generación perversa y adúltera? Como dijo Yeshua ya hace 2000 años atrás, haciendo lo que hizo Noah, que poniendo de parte, proponiéndonos andar, esforzándonos para andar, tratando de hacer las cosas justas y honradamente, porque si nosotros no ponemos de parte, si nosotros no tratamos de andar correctamente, entonces fácilmente nos confundimos. Pero si nosotros entendemos que Noah halló gracia ante los ojos de Hashem, fue tenido por justo, tzadik, y fue tenido por perfecto en sus generaciones, entonces, si entendemos cómo fue que él logró todo esto, entonces nosotros podemos lograr también. No es automático, no es como aplastar un botón, no es sencillo, depende de cuánto queremos, ¿no? Esa cosa de ponerle toda la responsabilidad en el Eterno no fue la conducta y el ejemplo que dejó Noah, ¿no? El Eterno quiere ver que tanto nosotros queremos y nos esforzamos para marcar la diferencia, ¿no? La interpretación que da el Talmud acerca de qué querían decir con que la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Inclusive la palabra violencia ahí en hebreo es Hamas, que es la misma palabra que identifica un grupo terrorista que nos hace la vida imposible, que quiere hacernos la vida imposible en Israel. Pues bien, ¿cómo interpretaron por generaciones nuestros sabios estas expresiones que la tierra se corrompió y se llenó de violencia? Cuando dice se corrompió, entonces ellos han entendido que esto tiene que ver con el pecado de la idolatría, del sexo ilícito, y se llenó de violencia con homicidio y robo. Y oiga bien, idolatría, sexo ilícito, homicidio y robo. Homicidio y robo como lo que han entendido por corrupción, por violencia, y idolatría y sexo ilícito o adulterio y fornicación como la corrupción. Es sinónimo de lo que en palabras de Moshe en la Torá él llama de corrupción. Y hay en estos 4 pecados, son los 4 pecados que encabezan los pecados que Hashem envía juicio sobre la ciudad, la tierra. Y hay 2 pecados de estos 4 que Rav Shaul aconseja a huir de ellos. ¿Sabe lo que es huir, no? Esos pecados persiguen a la persona y uno tiene que no enfrentarlos, porque el más fuerte de nosotros, en la impresión que nos da Rav Shaul, que el más fuerte de nosotros puede no lograr en la hora de la tentación. Entonces es mejor
huir de ellos, y es la fornicación y la idolatría. Por eso la Torá dice que no podemos parar frente a un ídolo. Ya está, hay un mandamiento que dice que no podemos hacer. Hay un mandamiento que no podemos tener. Es decir, otro hizo, pero yo tengo. No, ni yo puedo hacer, ni puedo tener, ni puedo adorar a otro que no sea el Todopoderoso, el Eterno, el Santo, bendito sea. No puedo. Pero hay otro mandamiento que dice que no estarás delante de. Esto implica en que si yo voy a hacer el manicure o el pedicure, no soy mucho de esto, pero yo sé que las damitas aquí pues no pueden pasar un mes sin gastar sus $20 ahí para hacer el manicure. Vea bien dónde te vas a sentar, porque yo una vez ya tuve que pasar por una situación de esta y tenía que estar sentado mientras la persona está trabajando en el pie y frente, no, yo me voy por otro lado. Amén, aleluya. Pero me voy a convertir en idólatra por estar sentado allí 15 minutos mirándole ese animal. No me voy a convertir en idólatra, pero es darle demasiado honor a aquel. Yo soy hijo del Todopoderoso. Y como tal, pues ese no es mi lugar frente a ese demonio, ¿no? Y si sigo las enseñanzas de Rav Shaul, él dice que tras cada ídolo hay demonios. Él dice, el que sacrifica a los ídolos, a los demonios sacrifica. ¿Por qué? Porque tras de cada uno están allí, pues hospedándose, ¿no? Entonces, no es un lugar para uno. Entonces hay que huir de la fornicación. Yo me acuerdo un chiste de una persona que era muy adicto al alcohol y él pues fue al terapeuta y le dijo, descubrió el terapeuta, el problema es que tú no lo puedes ver. Si tú ves la botella, te da ganas. Entonces tú tienes que huir de esto. Ahí dice, pero de mi casa a la parada del bus tiene unas cuantas cantinas. Entonces vea usted se pasa con el ojo cerrado, o vea usted se salta. Ahí le gustó la idea de saltar. Entonces él saltaba, corría y saltaba. Ahí un día había 2 cantinas juntas. Él dice, wow, abrir una nueva cantina. Y yo no sé si voy a poder saltar 2 de una sola. Pero tomó rumbo y se tiró y logró. Y dijo, wow, eso se merece un trago. Para que tenga una idea, del poder de la vista, de la visión. Para que tenga una idea del poder de la visión. Por algo, Rav Shaul aconseja, huid. Está aquí, pero me voy por allá. Me voy a la playa, todos podemos ir a la playa, pero si llegamos a la playa hay un ambiente muy corrompido, pues me voy por otro lado, buscar un lugar más tranquilo donde poder disfrutar de la naturaleza sin contaminarme, sin exponerme, no es así, sin dejar la diferencia, sin exponernos al peligro. Entonces, hay 4 pecados: la idolatría, la inmoralidad, la sexualidad inmoral fuera del matrimonio, y que son pecados de infidelidad, ¿no? Y la corrupción, la violencia, el robo. Esto era lo que predominaba y lo que le provocó al Eterno borrar a todos los seres humanos, excepto la familia que estaba haciendo la diferencia, y con ellos empezar todo de nuevo. Hay que tenerle mucho cuidado con estos pecados. Estos pecados hoy día están a la vuelta de la esquina, a un clic de nuestra mente y de nuestro corazón, que le aconsejo inclusive
a ustedes que tienen niños en la casa que traten de ir al setting de sus computadores y poner que es un computador para uso doméstico, familiar, para niños. Entonces dele uno para niños y tenga usted uno para adultos, porque también cuando usted comienza a cerrar todo, la posibilidad de que aparezca corrupción, ahí usted ya no puede entrar en la cuenta del banco tampoco, no puede entrar no puede hacer algunas cosas. Entonces es un peligro, y no sabe el daño que hace. Yo escuché esta semana el testimonio de un pastor que antes de haber sido pastor, y él estaba hablando para jóvenes, él contó qué valiente que fue. Él contó que le tomó años, y aún después de casado, para liberarse de la pornografía, para liberarse del pecado de la pornografía. Tengan cuidado, no sabe el daño que le hace a un niño. Un niño que llegue a meterse por este camino, cuando sea un joven, estará un perfecto corrupto y puede caer en pecados mucho más grandes, y puede haber acabado con toda su vida, su futuro, y toma años liberarse de esto, en la experiencia de aquel señor que escuché testificando. Bueno, esto fue lo que le provocó, y nosotros pues, cuando Rab Shaul nos dice que debemos huir de la idolatría. En Israel hay un exagero a veces tan grande con relación a estas situaciones. Por tantos años y por generaciones, familias han estudiado esta Parashat de Noach, que hay barrios. Yo sé que parece un exagero y nosotros no vamos a poder establecer esto aquí, ni queremos, ni creemos que deba ser así, pero para que ustedes tengan idea cómo esto ha impactado otras formas de judaísmo, ¿no? Que hay barrios en Israel, y no estoy hablando de Jerusalén solamente, hay barrios donde en Bnei Barak y otros, Petah Tikva, barrios religiosos en que ninguna persona puede circular en este barrio si no está vestido muy indecentemente. Y en algunos casos solo entre parejas casadas pueden andar juntos, hombres y mujeres. Ellos no se sientan en una mesa, un hombre frente a otra mujer que no sea la suya. Y si está sentado con otra mujer, él no se sentará frente, se sentará a un lado. No estoy diciendo que lo haga, pero Rab Shaul dijo así: huid de la fornicación, ¿no? Y Yeshua, HaMashiach, él dijo que sí puso cerco alrededor de estas mitzvot, como por ejemplo del pecado, es diciendo que aún el tipo no ha consumido el pecado, pero ya llenó su mente de esto, ya adulteró, ya cometió fornicación, ¿no? Hay que tenerle mucho cuidado con esto, y cada cual sabe la fortaleza que tiene y debe tomar en consideración el consejo bíblico. Bueno, y miró, capítulo 6, versículo 12, Elohim a la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido y de su idolatría. Se había corrompido su camino sobre la tierra. Y Hashem ve lo que está pasando. No es una cuestión de tratar de evitar el pecado ante los ojos de los hermanos. Esto es muy sencillo. La cuestión es evitar el pecado delante de los ojos de Hashem. Él vio y Él continúa viendo. Pero nuestros intérpretes de siglos, cuando dice que toda carne se había corrompido,
Y cuando después dice que las aves solo las aves según sus especies y los animales según su especie, uniendo una cosa con la otra, que toda la carne se había corrompido y que en la embarcación de Noah solo podía entrar las aves y los animales según su especie. Ha dado a ellos a entender que hasta entre los animales se habían corrompido, se habían mezclado las especies, y Hashem mandó salvar solo las aves y animales según sus especies. Capítulo 6, versículo 22. Y así hizo Noah, conforme a todo lo que Elohim le había mandado, así lo hizo. Es importante este versículo porque es haciendo conforme el Eterno nos ha mandado que nosotros seremos bendecidos. Amén. Él hizo todo conforme Hashem lo ha mandado. Esto parece sencillo, pero no fue tan sencillo así. Hacer un arca en un lugar donde no había mar para navegarla. Hacer un arca con la idea de que va a llover, pero no ha llovido hasta ahora, sino que la tierra vivía del sudor de esta agua que subía, ¿no? Acá debajo todos sabemos hay un núcleo de fuego, ¿no? Entonces la tierra ya debajo es caliente. Si usted no sabe, pues yo ya estuve por lo menos a 12 metros de profundidad y sé el calor que hace, solo a 12 metros. Y entonces esta agua no es tan fría, ¿no? Entonces ella comienza a sudar, y más el calor del sol acá comienza a sudar. Entonces no llovía. Y, o sea, hacer un arca donde no hay mar y dice que va a caer agua de arriba, pero nunca ha caído agua de arriba. Entonces, hacer algo que aparentemente no tiene sentido, pero si Hashem realmente ha mandado, entonces Él lo hizo. Y nosotros lo debemos hacer. No vamos a ser tan sencillos como estar dejándonos llevar de nuestros pensamientos, atribuyendo que el Señor me ha dicho, el Señor me ha hablado, el Señor me ha mandado, que el Señor me ha guiado, que el Señor me ha llevado. Eso es niñería. Estamos hablando de cosas que realmente Hashem ha mandado. Hay 613 mitzvot, hay mandamientos, hay ordenanza, hay prohibiciones y hay obligaciones. Y hacer lo que Hashem nos ha mandado nos va a traer bendición. Y Hashem dijo, he visto que solo tú eres justo delante de mí, de esta generación. Capítulo 7, 11. En el año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, hasta este entonces los meses eran regidos por números. A los 17 días del mes, vea que vamos con año y fecha y mes, etc. En el mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas, es decir, de abajo del gran abismo y de arriba fluyó agua. Segundo Rashi, este mes segundo, a los 17 días del mes, esto fue exactamente en Heshvan, este mes en el que nosotros estamos. Entonces el 17 de este mes, de acuerdo con la interpretación que da Rashi, y si el Talmud, el rabino Eliezer que hace y Yehoshua que hacen esa discusión en el Talmud, y la interpretación que da Rashi de esto, fue en el 17 de este mes. Entonces ya sabe que estamos viviendo tiempos en el que hace miles de años atrás pasó lo que estamos haciendo.
Y otra cosa, cuando dice, en este mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y se dio el diluvio. Es decir, un tevilat mai, una sumersión, en otras palabras cristianas, en términos cristianos, un bautismo. Toda la tierra fue inundada. No quedó un solo pico del monte que no fue. Es decir, Hashem no solamente le dio oportunidad a la raza humana de continuar desde Noah y su familia, sus hijos, sino que expuso el planeta entero a un tevilat mai, a un acto ritual de purificación. Los lavó, los purificó. Eso es muy interesante porque a veces hay quienes subestiman los valores del tevilat mai y hay alguien que sobreestima. El que subestima dice, ¿para qué? Yo ya hice una vez, Y el otro sobreestima y dice, hecho una vez para siempre. Pero el tevilat mai no es invención de la iglesia. El tevilat mai pues, ya comenzó aquí, a ver. Después Hashem nos da la Torah y nos da las instrucciones por Moshe y nos habla. Un sacerdote tenía que hacer tevilat mai dependiendo de la actividad que le iba a hacer, él necesitaba más de un tevilat mai que en otras ocasiones. Por ejemplo, si él va a presentar un sacrificio que se ofrece una sola vez al año y va a entrar por la única vez que tiene oportunidad de entrar en el lugar santísimo, entonces él puede hacer tevilat mai más de una vez al día. Él hizo para comenzar los sacrificios de la mañana, pero cuando llegó la hora de aquel sacrificio en el que él tiene que llevar la sangre dentro del lugar santísimo, él va a la casa, se cambia de ropa, se hace otro tevilat mai, se vuelve a cambiar de ropa, de la primera ropa que hizo el primer sacrificio, se baña, se lava y después se viste nueva ropa, desde la interior es blanco de lino para poder entrar en aquel lugar. Pero ya no había hecho un tevilat mai. Pues ahora él tiene que hacer de nuevo porque lo que él va a hacer es mucho más serio y demanda mucho más pureza. Y no pierde nada con hacerlo de nuevo. Y más Hashem le había sometido a esto para poder entrar. Entonces el tevilat mai, cuando alguien se somete a un tevilat mai, está sometiéndose a un ritual de purificación establecido por el Eterno. Y al Eterno le convenció cuando el agua toda anegó el mundo, fue sumergida, entonces el Eterno lo tuvo como purificado el planeta y ahora podemos comenzar todo de nuevo, con nuevos animales, nuevas aves y con seres humanos en condición de crear una generación nueva. Capítulo 8, versículo 4. En el mes séptimo, el día 17 del mes, oiga bien, el mes séptimo, vea. El primer mes, el de la creación. El primer mes, el mes de la creación, pues el primer mes apenas comenzó el mundo a funcionar. Entonces tuvo su primer mes. Pero el mes séptimo, entonces Rosh Hashanah, o sea, en primero de Tishrei, se celebra Yom HaTeruah y a la vez tradicionalmente se celebra Rosh Hashanah, la cabeza del año. ¿Y eso qué tiene que ver con el primer mes? Se tiene que ver con la creación del mundo. Acá dice, en el mes séptimo, hasta entonces, el primer mes era la cabeza del año. Pero vea que en el mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. En el mes séptimo, no en el primero. Cuando salimos de Egipto,
salimos en el mes séptimo. Y el pueblo sacrificó en el 14 del mes séptimo. En el 14 del mes séptimo, recuerda que el 15 del mes séptimo empezaría a la puesta del sol del 14. Entonces, en el 14 del mes séptimo se sacrificó el cordero y Hashem dijo así: este será el principio de los meses de los años para vosotros. Desde nuestra salida de Egipto, el mes séptimo pasó a ser nuestro primer día del año. ¿Por qué? Porque allí empezamos a vivir redimidos. Allí experimentamos la libertad. Allí Hashem nos saca de la opresión de Egipto. Allí empezamos una nueva vida. Allí nacimos de nuevo. Toda tarde del mes Nisan o Av, que fue el mes séptimo, toda tarde, todo 14, eran sacrificados en Pesach, en la celebración de Pesach, un cordero. Y Yeshua manda a los discípulos de él: vayan delante mío para preparar la cena. Y preparar la cena significaba ir a ofrecer un cordero y todo, y traerlo para comer al anochecer. Pues bien, Yeshua murió el 14, exactamente el 14 de Nisan, el día 14, y en el mes séptimo, dice Bereshit, capítulo 8, versículo 4, al 17, murió el 14, fue sepultado y al 17 resucitó. Es decir, hay una tremenda conexión entre la resurrección de Yeshua y el final del diluvio, cuando el arca se asentó sobre el Ararat, en el mismo día en que Yeshua resucitaría miles de años después. Entonces, esta conexión es muy mesiánica para pasar por alto. Capítulo 11, versículo 1. Dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Es decir, hablé aquí al principio que hay dos construcciones que resaltan Parashat Noah. La una es la construcción del arca y la otra es la construcción de una torre. La una y la otra puesta una frente a la otra. La primera es un método de Hashem para redimir. La verdad es que si alguien se arrepintiera y quisiera entrar en el arca, tendría oportunidad de hacerlo. Pero nadie se interesó. Pero después del diluvio, la tierra volvió a corromperse. Si Hashem no hubiera dicho, no destruiré más la tierra con agua, Él tendría motivo para volver a mandar un gran diluvio. Pero Él prometió que uno como aquel no acontecería jamás. Entonces el hombre comenzó a inventarse su propio camino para subir al cielo. No era una torre como los grandes edificios de hoy, pero lo que pesa aquí es la intención del corazón de ellos. Querían ser grandes, querían subir por un camino construido desde abajo, cuando Hashem quería abrir un camino desde arriba. Subir por un camino inventado por el hombre, cuando el Eterno ya había creado el propio camino. Y el hombre, por cerca de 2000 años que ya habían pasado, hablaba la misma lengua, según el capítulo 11, versículo 1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. ¿De qué otra lengua estamos hablando sino del hebreo? Porque Adán fue tomado
fue llamado Adán porque fue tomado de la Adamá, que es tierra. Es decir, que era el idioma hebreo el que predominaba. Y en este día, cuando Hashem confundió las lenguas, dividió los hombres en aquel tiempo en 70 naciones, y cada uno se desbandó para un lado y se esparcieron y abandonaron su proyecto. Eso quiere decir, eso nos da a entender, cuando leemos en Sofonías capítulo 3, versículo 9, la tierra hablaba un solo idioma. Y en Sofonías 3, versículo 9, el traductor de este versículo dice así: devolveré labios puros a los pueblos. Y yo siempre, cuando estoy hablando con mis estudiantes de hebreo, yo les digo, primero, usted sabe cómo es sfatai, labios, sfatai, porque nosotros decimos antes de la mitad, sfatai tftahu fi agite y la teja. O sea, sfatai son labios. No hay esa palabra en ese versículo 9 de Sofonías 9, Sofonías 3. No dice devolveré labios puros, taor. No hay esa palabra también puro en ese versículo. En ese versículo dice así, safá brura, idioma claro. Es esto lo que está escrito allí. Entonces, lo que pasa con la mayoría de las traducciones es que no son exactamente una traducción, es una interpretación. Allá atrás hay una hermana que está traduciendo para el hermano, para que él pueda aprovechar lo que estamos diciendo. Imagínense si él, en vez de traducir mis palabras, estuviera interpretando mis palabras y pasando para él lo que ella ha entendido. Y si ella entendió mal, ¿qué va a suceder? Que él va a entender mal también. Pero si él estuviera traduciendo, entonces ella puede decir, yo no entendí lo que el hermano quiso decir, pero estoy traduciendo lo que dijo. Es muy diferente. Entonces lo que hizo el traductor de esta versión que dice en Sofonías 3:9, devolveré labios puros, esto es lo que él entendió. Él leyó que Hashem iba a devolver idioma claro para el pueblo, para que lo adore en común, de acuerdo, para que todos igualmente, perfectamente puedan adorar a Hashem. Si usted no sabía por qué la adoración es en hebreo, aquí va una respuesta. Hay muchas otras, pero aquí va una, ¿no? La adoración en toda la sinagoga es en hebreo, y a veces pues se provee traducción para que algunos que no están familiarizados con aquellas oraciones puedan saber lo que se está diciendo, pero es porque el idioma claro es el hebreo. Ahora Hashem lo va a devolver, dice ahí, y va a devolver, por ejemplo, si yo digo devolveré al hermano una cartera, es porque yo me la quité. Cuando Hashem dice devolveré safá brura, idioma claro, es porque era lo que él tenía y yo se lo quité y yo se lo voy a devolver. Es esto lo que está diciendo. Entonces la traducción debería decir devolveré idioma claro para que todos a una me puedan adorar perfectamente, claramente, correctamente, ¿no? Para que la adoración no me llegue en palabras no claras, palabras que son atribuidas a otros dioses, a otras personas, no, para que me adoren de manera correcta. Devolveré idioma claro. Esto es traducción. Devolveré labios puros es una interpretación. O sea, lo interpretó y lo está vendiendo su interpretación. Y la gente se lo está comprando y están peleando por doctrinas y separando y creando grupos nuevos. ¿Basados en qué? No en lo que el Eterno ha hablado, sino en lo que la gente
ha malinterpretado. Entonces, que toda la tierra hablaba una misma lengua. La lengua con que fue creado el mundo, la lengua con que Adán al levantarse dice, esta es carne de mi carne. Lo habló en hebreo y fue traducido para nosotros al español. Pues bien, ese era el idioma que predominaba, el idioma, la misma lengua. Hashem les quitó esto. Hasta el pueblo de Israel aprendió a hablar arameo. Bueno, ahora él dice, devolveré a los pueblos, y lo devolvió. Bueno, en el versículo 7 bajamos y confundamos su lengua para que nadie entienda su lenguaje, el lenguaje del otro. Y de allí fue donde se creó 70 naciones que predominaban en el tiempo en que Josué conquistó la tierra. Cuando llegaba el día de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel tenía que sacrificar 70 bueyes en el día de Sukkot, en la fiesta de Sukkot. ¿Por qué 70? Porque la fiesta de Sukkot es la fiesta de las naciones. Y la fiesta de las naciones tenía el pueblo de Israel que ofrecer sacrificio por todas las 70 naciones que fueron oriundas de esta situación. Pongámonos de pie.